Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el siglo pasado y parte de este siglo hubo un hombre llamado Gigi Ávila que muy famoso. Me llamó poderosamente la atención una vez que vi una estadística de que era el hombre con más reputación, digamos, dentro del pueblo cristiano, donde se hacía una encuesta sobre los mejores predicadores o los más grandes predicadores cristianos, y Gigi Ávila tenía el 70% de la buena imagen, digamos, o sea que arrasó totalmente. Grandes predicadores, o más bien, no sé si llamarlo grandes predicadores, sino que hablaron a multitudes y tenían un carisma, tenían una gracia que hacía atraer a las multitudes. Dentro de esta estadística estaba Gigi Ávila, que tenía un 70% de los votos. Es algo, una cosa abrumadora, una cosa que no tiene, es una cosa sobresaliente, digamos, donde el pueblo de Dios confiaba en las prédicas de este señor, que si nosotros estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que predicaba doctrina de demonios, doctrina satánica, digamos, en el sentido de que ¿a qué llamamos doctrina? Una doctrina satánica es la salvación por obras. ¿Por qué? Porque lo que leímos acá es la doctrina del mismo diablo, donde dice en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, es la doctrina del diablo. ¿Por qué el pueblo se comió todos los cuentos de Gigi Ávila? Porque no conoce la doctrina del diablo. Si yo no conozco la doctrina del diablo, ¿cómo voy a saber que está predicando doctrina del diablo? Un falso maestro se detecta que es un falso maestro por su falsa enseñanza. Entonces, esto es lo primordial, conocer la doctrina del diablo para saber si una persona predica sana doctrina o una doctrina enferma, una doctrina muerta, una doctrina, como dice en Santiago 3:15, que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica, como dice en Santiago 3:15. Entonces, vamos a ver si podemos pasar un pedacito para tener un documento, si se puede decir, de lo que hablaba este hombre, aunque pienso que todo cristiano conoce lo que enseñaba este hombre, que la salvación era por medio de las obras, o sea, por medio de la obediencia del cristiano, podía entrar al cielo, que es toda la doctrina del diablo, que acá le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es salvación por obras. Dice que el día que comáis de él, yo ya lo expliqué en mis videos sobre la doctrina del diablo, o sea, el mensaje de la serpiente, que comer, todo lo que es el Antiguo Testamento, antes de Cristo, son todas sombras y figuras de lo que iba a venir. O sea que comer es creer. Cuando uno come, ese alimento pasa a ser parte de uno. Y cuando habla de comer, cuando Jesús habló allí también en Juan 6 sobre comer el pan de vida, o sea, creer en el Señor, es una sola figura de cuando habla de comer, porque dice, el día que comáis de él, o sea, del fruto, del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir el diablo ahí?
que iban a ser otros Cristos, porque esa es la doctrina satánica y la doctrina del diablo y el espíritu del diablo es ser otro Cristo. El punto es que hay un solo Cristo y está a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué enseñaba este hombre? A ser otro Cristo. Por eso es salvación por obras, porque yo puedo ser otro Cristo sin malos pensamientos, sin pecado, sin concupiscencia. Entonces me transformo en otro Cristo. Y esa es la condenación del hombre, rehusar creer en el verdadero Dios, en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, como dice en primera de Juan 5:20. Entonces, lo más importante es conocer. Por eso el apóstol Pablo dijo que no ignoraba las maquinaciones del diablo. Y nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo cuando estudiamos la palabra, cuando leemos la palabra. La meta del diablo es que no leamos, que no estudiemos, que no memoricemos la palabra y que no analicemos los textos, no analicemos las palabras, la etimología de las palabras. Y algo muy importante también, el contexto donde está escrita esa palabra, porque hay palabras que no significan lo mismo. Lo que tenía este hombre que sacaba, como todo falso maestro, saca un versículo y lo aplica a su doctrina fuera de contexto. O sea que el contexto a él no le importa absolutamente nada. Al falso maestro no le importa el contexto. Le importa tomar una palabra para darle una vida artificial a su falsa doctrina. Entonces dice que la serpiente le dijo, no moriré. Cuando habla de no morir significa que hay salvación haciendo buenas obras. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis, o sea, que el día que vos creas, que te cubras de obras, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, saber el bien y el mal significa vivir bajo la ley, cubrirse de obras para no estar desnudo delante del Señor. El cristiano no está desnudo delante del Señor porque ahora hemos sido revestidos de Cristo el día que nosotros creímos, como dice en Galatas 3:27. Entonces, ¿qué enseñaba Gigi Ávila? Que el cristiano estaba desnudo y necesitaba cubrirse de buenas obras, cubrirse de oración, cubrirse de ayuno, cubrirse de vigilias, cubrirse de obediencia. Y eso es lo mismo que le dijo la serpiente a Eva, que estaban desnudos. Por eso el Señor después le pregunta, en el versículo 11 le pregunta, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces esa es la pregunta. Muchos que el pueblo pentecostal es el pueblo que ha caído bajo las garras de estas falsas enseñanzas y que ha sido esclavizado a las obras. Es un pueblo temeroso, es un pueblo que tiene miedo de perder la salvación, porque este hombre ha tenido gran influencia sobre el pueblo pentecostal y que lo ha transformado en una secta, porque todo lo que es salvación por obras es querer ser otro Cristo, y Cristo hay uno solo, y Dios hay uno solo. Dios es el único que no pecó, no peca y no pecará jamás. Entonces enseñan al pueblo a vivir esclavo de las obras para no pecar. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7 que el pecado mora en nuestra carne. Y el apóstol Pablo dice que él quería hacer el bien, pero terminaba haciendo el mal. El apóstol Pablo. Entonces quiere decir que nosotros no somos inmaculados ni jamás vamos a llegar a ser otros Cristos. Entonces, ¿cuál es la falsa enseñanza? Y la falsa enseñanza es la enseñanza diabólica. O sea, es una enseñanza terrenal, animal y diabólica. Es una enseñanza de esta tierra, porque es la enseñanza de la serpiente, la enseñanza del diablo. Es una enseñanza animal, es una enseñanza que lleva al pueblo a embrutecerse
en el sentido que no les enseñan a leer, no les enseñan a estudiar. A ellos, a los falsos maestros y a estos líderes, les ofende y lo tienen como un rebelde y un hereje si un cristiano estudia, si un cristiano analiza los textos, analiza la doctrina. El problema que hubo acá en el huerto y el problema que tuvo Eva, que no analizó el fruto, no lo examinó. Eva dijo que no le tenía que tocar el fruto. Dios no le dijo que no toque el fruto. Dios le dijo que no coma. Nosotros, ante las falsas doctrinas, tenemos que examinarlas. Toda doctrina tenemos que examinarla a la luz de la palabra. Si Eva hubiera abierto el fruto, se hubiera dado cuenta que era un fruto que traía muerte, que había muerte en el fruto. Pero ella directamente lo comió, o sea, creyó, directamente lo creyó. Y eso es lo que le ha pasado al pueblo pentecostal en forma general, estamos diciendo que todos. Pero, y no solamente pentecostal, sino yo digo, y decimos, y se dice, los que estudian la palabra, que en un 99% del pueblo de Dios cree en esta falsa doctrina, esta doctrina de demonios, la cual abordábamos a este hombre, a Yeshua, como falso maestro, falso profeta, porque toda su doctrina está basada en las obras. Entonces, ¿quién enseñó esta doctrina? La serpiente. Se la enseñó a Eva. Y Eva le dio a su marido. El problema que tenía Gigi Ávila cuando vivía, y lo decimos porque él tiene millones, digamos, de personas que creen en su doctrina. Simplemente lo tomamos como alguien que ha traído oscuridad al pueblo, que le ha hecho mucho daño al pueblo a través de esta falsa doctrina y doctrina de demonios que ha esclavizado al pueblo a las obras. Con escuchar cualquier pedacito de sus predicaciones, la puede escuchar, hasta en la radio se escucha, ante la tremenda ignorancia del pueblo que creen que es un siervo de Dios. Era una persona que vivía delante de los hombres. Porque el Señor dijo, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en público y mostrar a los hombres que son muy santos. Y este hombre hacía todo, lo publicaba todo. Publicó un libro sobre la oración, publicó un libro sobre su ayuno. El Señor también dijo que cuando ayunáis no seáis como los hipócritas. O sea que cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando damos limosna, tiene que ser en privado, eso tiene que ser privado. Y cuando lo hacemos público, cuando queremos que el mundo vea que oramos mucho o que ayunamos mucho, es una persona hipócrita. Por eso dice la palabra que el mal hombre del mal tesoro saca lo malo y el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Entonces, lo que atacamos es la pérdida de salvación y la salvación por obras, que es lo mismo, ¿no? Querer salvarse por obras es imposible, porque nadie puede retener la salvación, porque la salvación no la perdemos a los 5 segundos, al segundo con un mal pensamiento, ya hemos perdido la salvación, ya hemos pecado. El hombre peca a cada paso. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, le hemos dado la espalda al pecado, pero hay una ley en nuestros miembros, como decía el apóstol, que se rebela contra la ley de Dios. Entonces, vamos a poner un pedacito a modo de ejemplo de lo que era este hombre, ¿no? Lo que enseñaba, para tener un simple ejemplo. Entonces, lo que el pueblo tiene que entender, que como la serpiente le habló a Eva, y la serpiente tendría una buena imagen,
para que Eva le preste atención. Porque los falsos maestros nunca van a venir con una mala imagen. Por eso el Señor dijo en Mateo 7, 14 y 15, que 7:15, que los falsos maestros iban a venir con vestidos de ovejas. Entonces, el falso maestro nunca tiene una mala imagen. Por lo general tiene una buena imagen. 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Lamentablemente, digamos que hay malas noticias para este pueblo. Bueno, vamos a ver si lo podemos encontrar. Y vamos a poner un pedacito a modo de ejemplo, para que podamos ver. Quien no ha escuchado, seguramente todo el mundo, toda la cristiandad ha escuchado a este hombre. Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted puede ser creyente y no ser discípulo. Hasta los demonios creen y tiemblan. Acá dice que el creyente debe ser creyente y discípulo. O sea, siempre le agrega, el discipulado viene a hacer obras. El discípulo es alguien que obra. Es alguien que aprende y que obra. Es alguien que le agrega algo, porque la salvación es solamente por la fe. Solamente por la fe. Por eso dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no hay más nada. Por eso el Señor habló del nuevo nacimiento y le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Eso es otro tema también, lo cual Chichiable también está errado, toda su doctrina es errada, porque es como la revelación del Evangelio, es como un rompecabezas, donde se pierde una pieza se desbarata todo, porque no se entiende. Por eso los cristianos se rompen la cabeza diciendo cómo es la salvación, porque no la entienden, porque no, en el caso de este hombre, nunca supo lo que sucedió en la cruz, que en la cruz hubo el perdón de los pecados, de todos los pecados, de los presentes, pasados y futuros, porque si el Señor hubiera perdonado los pasados, estaríamos condenados. ¿Por qué? Porque la carne sigue pecando, la carne sigue en actividad, aunque allí en Colosenses 3, el apóstol Pablo dice que hagamos morir lo terrenal. Cuando habla de hacer morir, habla de aplacar, habla de hacerla casi nula la actividad carnal, pero en el original griego, pero no significa una aniquilación completa, porque el día que la carne va a dejar de pecar es el día que muera, digamos, o sea, que vaya al polvo otra vez. Pero mientras esté aquí en esta tierra, la carne sigue en actividad. Entonces lo que decía el apóstol Pablo, que hagamos morir lo terrenal, significa que le aplaquemos, amortiguemos. Que amortiguemos, en el original griego, la raíz es amortiguar la carne. O sea, por eso el apóstol decía también que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. O sea, que la carne no reine. Entonces, este hombre enseñaba que nosotros podíamos ser como Cristo, o sea, no tener pecado, que podemos morir inmaculados, y esa es la doctrina del diablo. Nadie muere inmaculado. Sí amortiguamos la carne, sí matamos la carne, hacemos morir por el espíritu los deseos de la carne,
pero la carne siempre tiene algo, siempre tiene un mal pensamiento, siempre tiene un mal deseo, siempre tiene concupiscencia. O sea, el ser humano tiene, los cristianos tienen concupiscencia, tienen malos deseos. Entonces, y otra palabra que siempre dice que es toda, la doctrina es todo lo mismo, en todas las sectas es lo mismo, testigos de Jehová, mormones, la luz del mundo, todo lo que sea, es salvación por obras y doctrina de demonios. ¿Qué salvación por obra? Que aspiran a la perfección del hombre siendo otros Cristos. Juan capítulo 8, verso 31, Cristo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted puede ser creyente y no ser discípulo. Hasta los demonios creen y tiemblan. Creyente cualquiera que dice, yo creo en Jesucristo, pero es creyente. Yo sé que Cristo es la verdad, es creyente. Pero si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces son creyentes discípulos. O sea que él dice que está el creyente y el creyente discípulo, que hay dos clases de creyentes. En realidad hay una sola clase de creyentes. Somos hijos o no somos hijos. El Señor nos conoce o no nos conoce. No es una cosa u otra. Una de los argumentos que yo cuando hablé de que la salvación no se pierde, y un argumento es que nunca se deja de ser hijo, jamás se deja de ser hijo. Y Gigi habla enseñaba que sí se puede dejar de ser hijo. Y eso es lo que enseña el diablo, una doctrina satánica, una doctrina diabólica. O sea, ¿quién se puede tragar eso de que nosotros podemos dejar de ser hijos? Usted tiene que pensar, usted tiene que razonar. Por eso las sectas lo aturden a la persona, la aturden. Y una de las armas que usó el diablo, que usó con Adán y Eva, es el aturdimiento, diciéndole, Cristo viene, Dios viene, apúrense, háganse un vestido de hojas de higuera, vístanse de obras, prepárense, porque viene Dios. Dios viene. Y estos Cristo viene, o sea que la secta esta de Gigi habla de los Cristo viene, hacen que el cristiano se aturda, quede aturdido, y le dice no estudie, no se prepare, porque ya Cristo viene. ¿Para qué vas a estudiar? Dicen estos falsos maestros. Y hay muchas mujeres predicadoras, la cual también es otro punto que vamos a tocar, pero esto es una introducción de todo lo que vamos a estar tocando, de lo que es la doctrina de este Señor que tanto daño le ha hecho al pueblo de Dios, sumergiéndolo al pueblo y llevándolo a convertirlo en una secta, en creer en salvación por obras, creer que se puede un cristiano salvar haciendo buenas obras. O sea, las buenas obras es consecuencia del nuevo nacimiento. No se puede nunca dejar de ser hijo. Dígame si usted puede alguna vez dejar de ser hijo de su padre o de su madre. Nunca, jamás. Hasta el día que se muera va a seguir siendo hijo. Por eso el Señor dijo, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo? Si se lo piden. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, le piden un pan, no le van a dar una piedra, y si le piden pescado no le va a dar una serpiente, ¿cuánto más vuestro Padre? Dijo. O sea que es más segura la relación y la familiaridad que nosotros tenemos con Dios Padre, como Dios como nuestro Padre, que la terrenal. Es más fuerte. El Señor dijo, ¿cuánto más? Si ustedes, que son terrenales, que son criaturas, nunca dejan de ser hijos, cuanto menos van a dejar de ser hijos de Dios. Y ser hijos de Dios es a través simplemente de la fe, no de las obras. Por eso en Juan 1:12 dice que a todos los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente la fe, solo por fe, pues por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay un solo medio, la fe. Y el apóstol dice en Efesios 2:8 que no por obras, no por obras. No se puede agregar ninguna obra a la salvación. Lo que enseñaba la serpiente es que había que hacer obras para ser salvo.
Juan capítulo 8, verso 31, Cristo dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Usted puede ser creyente y no ser discípulo. Hasta los demonios creen y tiemblan. Creyente cualquiera que dice, yo creo en Jesucristo, pero es creyente. Yo sé que Cristo es la verdad, es creyente. Pero si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces son creyentes discípulos. Alaba lo que él vive. Esos son los que se van en el rapto, sonríase si puede. Mateo capítulo 7, verso 21. El Señor dijo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, acá siempre la obediencia, siempre él apela a la obediencia del cristiano. Otra de las cosas que ha dicho estos falsos maestros es que es más importante, escuché por la radio la brutalidad de estos falsos maestros que proliferan. Aquí por Argentina abundan estas personas que enseñan toda esta falsa doctrina, toda esta doctrina de la serpiente y doctrina de demonio, como dice en Timoteo 4:1, que en los posteriores tiempos se levantarán falsos maestros enseñando doctrina de demonios. Ha dicho que es más importante la obediencia del cristiano que la misma cruz. Yo cuando escuché eso quedé atónito. ¿Cómo va a ser? Por eso ellos no creen en la cruz. Lo que ha hecho Gigi habla es que no crean en el sacrificio de Cristo. Y si lo creen, es hasta el día que entregamos nuestro corazón a Cristo, hasta ese día Dios perdonó nuestro pecado, de ahí en más hay que remarla, hay que ser como Cristo, etc. Entonces esa es la blasfemia, la herejía de salvación por obras. Es como que alguien nos quiere pagar una deuda y nos paga la mitad de la deuda y le dice, bueno, yo te pago la mitad. Supongamos que nosotros debemos 30 millones de dólares, supongamos. Y viene alguien y dice, bueno, te voy a pagar 15 millones, los otros 15 millones los vas a tener que pagar vos. No nos va a alcanzar la vida para pagar semejante suma. Es un ejemplo lejos de lo que es la salvación, pero para que tengamos una idea y una ilustración, que nunca nuestras obras van a satisfacer al Padre, nunca, jamás. Por eso el único que puedo satisfacer la justicia de Dios es la vida de Cristo, su muerte, derramando su vida, su santa vida, sin pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Solamente la sangre del Hijo el Señor pudo aceptar. Por eso es un cordero sin mancha y sin contaminación, como dice en 1 Pedro 1:19. Nadie puede satisfacer a Dios. Sí agradamos a Dios ahora que creímos en el Señor, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Por eso es la relación entre un padre y un hijo. Un hijo nunca deja de ser hijo. Y por más que sea desobediente, nunca deja de ser hijo. Y si el hijo agrada al padre, porque le ama. Porque le ama. Y si nosotros agradamos los que lo tienen al papá o a la mamá, es para que se sienta bien el corazón y porque para nuestro bienestar también. Por eso dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien, todo te salga bien y seas de larga vida en esta tierra. Pero si yo soy desobediente a mi padre, no dejo de ser hijo por ser desobediente. Simplemente soy desobediente y recibiré el justo castigo. Y así es con los hijos de Dios y con la desobediencia, la cual este hombre decía que un cristiano desobediente se iba al infierno. Es una locura. Es una locura y esa es la doctrina del diablo, la doctrina del demonio. Apelar a nuestra obediencia para nuestra salvación. Por eso este falso maestro, cuando dijo eso por la radio, me quedé atónito. Me quedé
sin palabras, me quedé helado, digamos, como se dice. ¿Cómo va a ser más importante nuestra obediencia que el sacrificio de Cristo, o sea, la obediencia de Cristo? Ellos suplantan, lo que ha enseñado Gigi Habla es a suplantar nuestra obediencia por la obediencia de Cristo. Por eso nosotros creemos en aquel que obedeció toda la ley, ¿no? Dios no nos llamó, porque la ley se cumple una cosa, pero no se puede cumplir otra, y así es como una manta corta, se tapa la cabeza, se destapa los pies, se tapa los pies, se destapa la cabeza, nadie puede cumplir toda la ley. Por eso Cristo vino y cumplió toda la ley a la perfección, y el Padre lo aceptó, al Cordero, al sacrificio. Entonces nosotros, al creer en Él, somos salvos, porque se nos aplica esa santidad, se nos aplica toda esa justicia a nosotros, y ya no se nos computa más el pecado, porque ahora estamos revestidos de Cristo y estamos cubiertos. Lo que enseñaba este hombre era que el cristiano estaba desnudo. Por eso Dios le preguntó a Adán y a Eva: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, todo este pueblo que cree en estas cosas, en esta doctrina de demonios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le van a decir: Gigi Habla nos enseñó que estábamos desnudos, que teníamos que cubrirnos de obras, que teníamos que orar, que teníamos que ayunar, que teníamos que hacer vigilia, que teníamos que hacer un montón de cosas, no faltar al culto. Obviamente que esas cosas son normales en la vida de un cristiano, pero eso no determina mi salvación. Lo que determina mi salvación es la obediencia de Cristo, no mi obediencia. Si yo soy obediente, recibiré alabanza del Señor, y si soy desobediente, recibiré el justo castigo de parte del Señor, pero no voy a ir al infierno. ¿Cuál es la doctrina de este hombre, de este señor Gigi Habla? Era la doctrina del miedo, que es la misma doctrina de la serpiente en el huerto del Edén, que aturdió a Adán y a Eva, diciéndole que Dios venía y que se apuren a vestirse, que se apuren a cubrirse. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Es lo mismo que predicaba Gigi Habla. Apúrense, prepárense, trabajen en la obra del Señor, vendan sus casas, pónganlo en la obra, en las ofrendas. Otra de las cosas, los diezmos es una cosa. Estos falsos maestros llaman a todo el mundo, critican a todo el mundo, porque son unos sacacueros, digamos. A todo el mundo critican, ellos son los perfectos, ellos son los santos, ellos son los otros Cristos. Y ellos cobran diezmo. El diezmo el diezmo no es para la iglesia. El diezmo era para los sacerdotes del Antiguo Testamento. Para mantenerse. Después que Cristo vino, ese sacerdocio fue quitado, fue abolido, digamos, dejó de tener vigencia. Y ahora el sumo sacerdote es Jesucristo. Y Pablo nunca habló de diezmos, de dar diezmos, sí de ofrendas, pero no de diezmos. Y esta secta de los cristovianos, los trompetistas, de que, bueno, que ya todo está cumplido, que Cristo viene ya, aturde al pueblo, lo aturde. Le dicen que no estudien, que no vayan a la facultad, que no se preparen, que no sean profesionales. Una secta, una doctrina totalmente oscura. Por eso el cristiano debe pedir y debe orar a Dios y debe clamar a Dios que si es la verdadera doctrina, ¿dónde estoy parado? Y ore a Dios como oró Moisés. Y en Éxodo capítulo 15, versículo 22, dice la palabra del Señor que Moisés hizo que partiese Israel del Mar Rojo, 15:22, y salieron al desierto de Sur,
y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y así los probó. Entonces, para ir concluyendo este video, como a modo de introducción de todo lo que vamos a estar hablando en este tiempo, de lo que es que la salvación no se pierde, y que la salvación, y como enseñaba este hombre, que él estaba opuesto a salvo, siempre salvo, esta doctrinita, decía él, menospreciando el sacrificio de Cristo. Era un hombre que hablaba con soberbia contra la cruz de Cristo. Tenemos que decirlo. Nadie o pocos se animan a hablar de este Señor porque no conocen lo que es la doctrina diabólica. No conocen lo que es la sana doctrina. La sana doctrina es que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la sana doctrina. Después lo de la vestimenta y todo eso, porque uno ¿cómo detecta una secta? Por la vestimenta. Uno ve de lejos a un mormón y sabe que es un mormón. Uno ve de lejos a un testigo de Jehová y sabe que es un testigo de Jehová. Uno ve de lejos a un pentecostal y sabe que es un pentecostal. Y de eso hay que salir. Hay que salir de las cosas externas para creer en el Dios verdadero, que Él en la cruz pagó toda nuestra deuda y que somos salvos, siempre salvo. Es algo despectivo con que se dice salvo, siempre salvo, pero es la verdad. Es salvo, siempre salvo. Es hijo, siempre hijo. Yo nunca dejo de ser hijo. Una vez que yo creí, Dios me hizo su hijo y nunca dejo de ser hijo. Puedo ser un hijo obediente o puedo ser un hijo desobediente, pero nunca dejo de ser hijo y soy miembro del cuerpo de Cristo. Otra de las cosas que también enseñaba Gigi Ávila era: agárrese, préndase, no se despegue del Señor, como si el cristiano fuera una garrapata. ¿Por qué? Porque nosotros somos miembros, no somos una garrapata, no somos algo externo que nos tenemos que aferrar. Nosotros somos miembros, somos parte del cuerpo del Señor. Por eso el cristiano, el verdadero Hijo de Dios, el que ha creído en el Dios verdadero, Jesucristo, no puede ir al infierno porque somos miembros. Somos miembros. Cuando yo le decía agárrese, no se desprenda del Señor, es como si yo le dijera a mi mano: agárrate fuerte, no te despegues de mí. Y la mano, si lo llevamos a algo gracioso, me miraría la mano y me dice: pero si estoy pegado al brazo, al antebrazo, ¿cómo me voy a despegar? Es algo imposible. Me miraría la mano y me dice: estás loco. Y esta es locura, enseñaba este hombre. Por eso dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Nada, nada. No hay nada. Ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, como dice en Romanos 8. Nada nos puede separar del amor de Cristo, porque ya fuimos justificados una vez y para siempre. Entonces, el agua amarga de Mara es la pérdida de salvación. Es la pérdida de salvación. O sea, la persona va, escucha un mensaje de Gigi Ávila y dice: sí, yo creo. Entonces sale y se encuentra con las aguas amargas de Mara. El pueblo salió y se encontró con aguas amargas. Con aguas amargas. O sea, la pérdida de salvación es agua amarga. Es agua amarga. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado cuando viví muchos años bajo esta falsa doctrina, esta doctrina diabólica de que la salvación se pierde, de que yo dejo de ser hijo de Dios, siendo atormentado por el mismo diablo. Porque es el diablo el que hostiga al cristiano, lo tortura de que si comete un pecado va a ir al infierno. Es una amargura. Por eso esta gente y toda la secta esta que ha formado este hombre, hay verdaderos cristianos que creen
Y tienen que clamar a Dios, que Dios les muestre y Dios les revele que la salvación no se pierde, que es imposible perder la salvación. No se pierda. Lo que tiene que usted hacer es recibir esa libertad, estar gozoso, servir al Señor con alegría, con gozo, con libertad, sin miedo a perder la salvación. Como he enseñado en mis videos, que si un cristiano peca, obviamente va a recibir el justo castigo de Dios y de las leyes de esta tierra. Obviamente, eso es algo. No porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados, yo puedo hacer lo que yo quiera, no. No, porque cada pecado será no retribuido con un castigo. Pero si nosotros pedimos perdón y le pedimos misericordia al Señor, el Señor puede aminorar el castigo y aún quitarlo. Digamos, por su inmensa misericordia, el Señor no nos aplica conforme a nuestros pecados. Entonces es una tortura la pérdida de salvación, porque el cristiano, yo he pasado muchas noches pensando, ¿cómo hago para no pecar? Sí, obviamente. Le hemos dado la espalda al pecado, pero hay una ley en nuestros miembros que se opone. Hay una fuerza que es nuestra carne, que se opone a la ley de Dios. Entonces, es una tortura y es agua amarga. Entonces, ¿qué le dio Gigi Ávila al pueblo? Aguas amargas. Las aguas de que la salvación se pierde. Esas son las aguas amargas, que aquí podemos tomar una sombra y una figura de lo que es la pérdida de salvación y de lo que es la seguridad de salvación. Pero hay una diferencia acá, hay algo importante, que el pueblo fue y tomó aguas amargas y rechazó. O sea, la persona se le habla y después se le dice que tiene que hacer obras para mantener esa salvación. Esas son las aguas amargas. Porque el cristiano llega a la conclusión que no puede mantener la salvación, día tras día. Ellos creen que la mantienen a la salvación, pero desde el punto de vista de Dios, dice la palabra que no hay justo ni aun uno, que todos los hombres son mentirosos, que todos los hombres pecan y que el hombre es pecador. Dios lo ve así. Ellos creen que van a llegar al cielo inmaculados, pero Dios le va a mostrar su vida y le va a decir: esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y van a decir: pero yo creí que era santo. No hay el único santo es mi hijo, le va a decir el Padre. Pero los que han creído en Jesucristo sí han sido justificados y han sido revestidos de Cristo. Y ya no se les computa más el pecado. Y como dijimos, el cristiano que peca recibirá su castigo. Pero dice acá que entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová. Entonces las aguas amargas, si a usted le dan aguas amargas, usted va a protestar, va a murmurar, va a decir: ¿pero qué me estás dando? Eso es cuando el cristiano, o sea, recibe a Cristo y se le dice: bueno, ahora tenés que hacer buenas obras para terminar de salvarte. Cristo te salvó la mitad, ahora te tenés que terminar de salvar vos. Esas son las aguas amargas. Porque llegamos a la conclusión que no me puedo salvar haciendo buenas obras. Puedo creer que hago buenas obras, pero a la luz de Dios hay pecados por todos lados. Y llegamos a la conclusión de que estamos más en el infierno que en el cielo. Hay veces que andamos bien, pero hay días que andamos mal, y el día que andamos mal rogábamos al cielo, o yo rogaba al cielo no morirme ese día, porque si me moría ese día me iba al infierno. Esa es la oscuridad que yo tenía. Entonces, cuando hay seguridad de salvación, el cristiano camina gozoso, camina en libertad, agradando a Dios, en agradecimiento, porque si Él perdonó todos mis pecados, pasados, presentes, futuros, ando volando, ando gozoso, ando feliz, ando alegre, agradecido a Dios.
y agrado a Dios, porque estoy agradecido que Él perdonó todos mis pecados. Que si yo fallo el día de mañana, fallara hoy, mi pecado ya está perdonado, fue perdonado en la cruz. Cristo perdonó todos mis pecados en la cruz, allí perdonó todos mis pecados. El día que yo creí se me imputó esa salvación, se me imputó toda la justicia de Cristo y soy salvo. Una vez y para siempre. Por eso es salvo, siempre salvo. La salvación no se pierde. Y dice que Moisés clamó, y eso es lo que debemos hacer los cristianos, y eso es lo que yo hice, clamar. Porque eran muchas mis preguntas. A veces no dormía toda la noche pensando un escape al infierno. Porque siempre había un mal pensamiento, siempre había una mala actitud, siempre había algo que manchaba mi santidad, digamos, como se puede decir. Por eso dice que la voluntad del Señor es que nos santifiquemos. Esa es la voluntad del Señor, que nos santifiquemos. Yo me santificaba, pero veía que siempre había pecados, siempre había cosas. Y llegué a la conclusión que iba a terminar en el infierno. Pero cuando yo conocí las Escrituras y se me abrieron los ojos y Dios me reveló cuando yo clamé, me arrodillé y le dije, Señor, ¿cuál es la verdad? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y a partir de ese momento Dios me mostró a través de las Escrituras que nunca dejamos de ser hijos, que nadie puede guardar la salvación, etc. Que cuando viene el Espíritu Santo a nuestro corazón, Él no se va más de nuestra vida, porque ese es el sello de nuestra salvación, el Espíritu Santo. Entonces dice que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas y allí lo probó. Entonces, bueno, aquí vamos a concluir y vamos a decir que ese árbol es que la salvación es por medio de la fe. Y que cuando nosotros entendemos como cristianos que la salvación es solamente por la fe, nuestra vida se endulza. De esa amargura que teníamos o de esas aguas amargas que bebíamos, se transformó en agua dulce, en agua deliciosa, en agua placentera, en un agua que la bebemos con gozo, con alegría, la disfrutamos, porque dice que Jehová le mostró un árbol. ¿Qué árbol le mostró? El árbol de la vida, el árbol de que la salvación es solamente por la fe. Y dice que las aguas se endulzaron. Cuando usted cree que la salvación no se pierde y que todos sus pecados han sido perdonados, desde el día que nació hasta el día que muere, todos sus pecados han sido llevados en la cruz. Cristo pagó por todos sus pecados, por todos los miles de pecados que usted ha cometido y que yo he cometido. Se lo llevó en la cruz, Él pagó por toda esa deuda, porque la deuda que teníamos nosotros era la deuda del pecado. Y vino Cristo y lo pagó. ¿Cómo lo pagó? Llevando una vida impecable, una vida santa, sin mancha, sin corrupción, perfecta. Y Él pagó, el Hijo, ofreciéndose a sí mismo al Padre. Y el Padre recibió esa ofrenda una vez, para siempre. Como dice en Hebreos 10:18, una vez y para siempre. La ofrenda es una sola. Ellos creen que ellos pueden ofrecerse a Dios y que Dios va a recibir eso como una ofrenda de salvación. Sí hacemos ofrendas a Dios, ofrendas de alabanza, ofrendas de gratitud, buenas obras, son ofrendas a Dios y Dios las recibe, pero no son para salvación, son obras porque somos sus hijos y le agradamos al Señor. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá y vamos a continuar analizando lo que era la doctrina de este hombre, que no se diferencia de las otras doctrinas, pero la base es la misma, salvación por obras. Pero este hombre le ha hecho tanto daño al pueblo que es necesario desmenuzar lo que ha enseñado. Así que bueno, lo vamos a dejar acá y que Dios los bendiga a todos.